Bueno, continuando con la parte de materiales viales, en este caso empezaremos con las propiedades de las mezclas bituminosas y lo que hace el diseño Marshall. Ya hemos hablado de lo que son los asfaltos, las emulsiones asfálticas, las estabilizaciones bituminosas y los tratamientos superficiales, que esto último no tienen capacidad estructural, pues se colocan pequeñas capas del tamaño del agregado. En el caso de las mezclas bituminosas, las mezclas asfálticas propiamente dicha, integran la estructura del camino en las partes, en las capas superiores, dándole capacidad estructural. Entonces, podemos definir a las mezclas asfálticas. Entonces, ¿qué es una mezcla asfáltica? Es una mezcla de materiales pétreos, filler o relleno mineral y asfalto. Cada uno de ellos posee diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el asfalto, su función es unir a las partículas y que no existan degradaciones. El agregado pétreo, su función es dar resistencia al conjunto de la mezcla. Entonces, dependiendo de la granulometría y de las características propias de los agregados, tendré una determinada capacidad estructural. Ahora bien, vialidad, el pliego de especificaciones técnicas generales de Vialidad Nación, define al concreto asfáltico caliente, con las siglas CAC, de tipo denso a la combinación de un ligante asfáltico convencional o modificado, agregados, incluido filler, que es la fracción que pasa al tamiz número 200, y eventualmente aditivos y o fibras. Estas mezclas son elaboradas en plantas asfálticas y colocadas en obra a una temperatura muy superior a la temperatura ambiente. Entonces, las diferentes tipologías de las mezclas asfálticas contempladas en el presente pliego, dice Vialidad Nación, se diferencian entre sí por el uso granulométrico, el tamaño máximo nominal del agregado, el tipo de asfalto que se va a emplear y la ubicación dentro de la estructura. Por otro lado, el comportamiento mecánico general va a estar relacionado con las proporciones relativas que haya de agregados, de asfalto, y vacíos de aires van a afectar significativamente a las propiedades finales de la mezcla y en definitiva su desempeño en servicio. Entonces, diseñar las mezclas asfálticas es un arte de combinar estos materiales de manera a obtener una mezcla que sea más económica y técnicamente satisfactoria para el nivel de solicitaciones imperantes durante la vida útil que va a estar dentro del camino. Estas propiedades de la mezcla son dependientes de las proporciones en volumen de sus componentes. No obstante, por razones prácticas, la producción se realiza siempre en peso, la producción de la mezcla asfáltica. Entonces es necesario considerar los pesos específicos y eventualmente realizar correcciones. Desde este punto de vista, en peso, una mezcla densa, del tipo denso convencional, representa más o menos el 5% del asfalto y los agregados pétreos un 95% en peso. Y en volumen podemos decir que el asfalto ronda el 12%, los agregados pétreos alrededor del 80-82% y el resto son los vacíos comunicados, ¿no? Entonces, es proporcionalmente poco la cantidad de asfalto, pero tiene propiedades que transmiten a la mezcla, esta cantidad de asfalto, al menos dos propiedades importantes como son la viscoelasticidad y la sensibilidad térmica. Un material viscoelástico depende de la temperatura que va a tener un comportamiento diferente. Por ejemplo, a baja temperatura, el asfalto se comporta como un sólido elástico a menos 20, menos 30 grados. Entonces, si lo golpeamos al asfalto a esa temperatura, digamos, se va a romper, digamos, ¿no? Es un extremo del comportamiento. Por otro lado, si la temperatura de ese asfalto está entre 120 y 130 grados, el material se comportará como un líquido y tendrá una cierta consistencia, una cierta viscosidad, entonces será un comportamiento más viscoso, más plástico, entonces es en el otro extremo del comportamiento por la temperatura, ¿no? Es de la sensibilidad térmica, digamos, ¿no? Entonces, en lo que es la parte del servicio, el material va a tener otro tipo de comportamiento, digamos, o ambos comportamientos a 10 y a 20 grados centígrados.
En definitiva, habrá una parte elástica y una parte viscosa en el cual se moverá el material, ¿no? Entonces aparecen otras dos propiedades que son la sensibilidad a la velocidad de deformación, que el material tendrá una cierta respuesta, digamos, ¿no? Entonces, el material es sensible al tiempo de aplicación con que se le aplica la carga, y en definitiva, si tengo, por ejemplo, velocidades de aplicación de carga, eh, mucho más rápidas, por ejemplo, en una ruta, la respuesta del material será mucho más alta, el material tendrá un módulo de rigidez más elevado. Matemáticamente lo podemos ver en la fórmula que vemos acá abajo. Tau, láser acá, tau es la resistencia al corte que adquiere el material luego de un proceso de compactación que está colocado en el camino. El material va a resistir por corte, fundamentalmente. La cohesión se la da el asfalto. Sigma es la aplicación de la carga de la rueda que transmite al terreno. Phi es la fricción del material. Y N de gamma de T es la resistencia viscosa que le aporta el ligante a la mezcla asfáltica. En definitiva, si yo le aplico, y de gamma T es la velocidad con que se deforma eventualmente la aplicación de la carga que le estamos dando. Tau, insisto, es la resistencia que opone a ser reformado el material. Si el tiempo de aplicación de la carga T es un tiempo corto, evidentemente este término, al ser un valor corto, este término va a ser un término más alto. En definitiva, la resistencia va a ser mayor y en definitiva nos va a dar un mayor módulo de rigidez el material, ¿no? Por el contrario, si este valor es un valor largo o un tiempo mayor de aplicación de carga, por ejemplo, en un parque de estacionamiento, la resistencia viscosa va a tender a cero, con lo cual es factible de encontrar deformaciones en zonas donde un estacionamiento, un semáforo, etc. Esto va a estar asociado a mezclas que sean débiles, ¿no? O sea, el material va a tender a fluir. Entonces, en definitiva, este comportamiento no solo depende del tiempo de aplicación de la carga, sino también de la temperatura. Por ejemplo, a 60 grados, el material en una hora, si yo lo dejo ocurrir, me deja, por ejemplo, esta mancha, digamos, en una mesa. Pero la misma mancha la puedo llegar a obtener si lo pongo a 25 grados, pero durante un día, después de 24 horas. En definitiva, los materiales tienen un comportamiento, se llama rheológico, que varía con el tiempo de aplicación de la carga y eventualmente con la temperatura. Podemos graficar el módulo de rigidez del material con una componente G estrella que va a estar compuesto por dos componentes, una componente elástica, que es la rigidez que tiene el material a la respuesta mecánica, y una componente viscosa, que es la capacidad de relajación que va a tener el material. Ahora bien, también aparece lo que es el envejecimiento del material. El envejecimiento está asociado al cambio de las propiedades que ocurren con el asfalto. No es lo mismo el comportamiento de una mezcla cuando está recién colocada que después de 10 años. Va a perder solventes, va a perder las partes livianas y el material se va a ir envejeciendo y perdiendo propiedades elásticas fundamentalmente. Entonces, el diseño de una mezcla asfáltica requiere principalmente de un balance entre las propiedades volumétricas de los materiales componentes y las solicitaciones clima, carga y estructurales a lo largo de su vida en servicio, tenerlas en cuenta. Cada capa asfáltica debe ser diseñada para las particulares condiciones de proyecto a la cual está destinada, y en ello juegan sus componentes en volumen y en mayor o menor acierto en su pronóstico, sus relaciones en función del tránsito y los climas anticipados. Ahora bien, el tipo de solicitaciones al que se va a ver sometido el paquete estructural va a estar asociado al tránsito pesado
y también al clima o al agua. Entonces, por otro lado, aparece lo que se denomina un esquema clásico de diseño de lo que son las mezclas asfálticas en calientes. La mezcla asfáltica está conformada por un sistema granular y un asfalto, como hemos dicho, y por otro lado, esos materiales deben asegurar que tanto la mezcla como sus componentes sean de buena calidad y cumpla con las especificaciones, o sea, tanto el granular como el asfalto deben tener una calidad determinada según las exigencias a que va a estar sometida. Finalmente, hay distintos diseños para formular la combinación de estos materiales. Estos diseños volumétricos los vamos a ver más adelante. Y una vez que se diseña la mezcla, tenemos que evaluarlas a través también de diseños, lo que se llama por desempeño, ya sea por el método Marshall, tracción indirecta, Hamburgo, que es un ensayo bajo agua del material, hacer módulos de rigidez, determinar y eventualmente la capacidad a resistir ensayos por fatiga el material que estamos diseñando. Dentro de esta evaluación de desempeño va a estar asociado el daño por humedad, que fundamentalmente es la presencia de agua que nos va a producir el desprendimiento del ligante del agregado y eso nos va a generar algún tipo de deterioro superficial como pueden ser los baches. Por otro lado, las cargas del tránsito pesado, si el material no tiene una estructura adecuada, nos va a generar deformaciones o agüellamientos. Y por último, otras de las evaluaciones de desempeño en el tiempo es el tema asociado a la fatiga, a la durabilidad, que nos va a producir lo que se denomina tipo piel de cocodrilos o fisuraciones tipo piel de cocodrilos cuando el material no tiene capacidad para soportar las cargas cíclicas durante un periodo prolongado. Y por último, en climas fríos aparecen los que son ensayos de desempeño para evaluar los problemas fundamentalmente térmicos relacionados con el frío al que está sometido el material. Ahora bien, podemos clasificar a las mezclas asfálticas ya sea si se elaboran en planta o en el camino. En el camino, si se elaboran en frío, aparecen lo que son los tratamientos bituminosos que hemos hablado, las lechadas asfálticas que también hemos hablado, o los microaglomerados de granulometrías continuas, que no hemos hablado, pero básicamente son mezclas en frío que tienen una determinada gradación y que se emplea con unas emulsiones fundamentalmente modificadas y se elaboran en frío, propiamente dicho, en el camino. Son tratamientos superficiales que no tienen una capacidad estructural desde el punto de vista de la resistencia de la estructura, sino que se ponen fundamentalmente para dar confort y regularidad superficial en el camino, ¿no? Dentro de lo que son las mezclas diseñadas en plásticas están las mezclas en caliente, que es la que vamos a hablar y cómo las vamos a diseñar, y las mezclas en frío también, elaboradas en planta, que pueden ser con distintos tipos de granulometría. Dentro de las mezclas en caliente aparecen tres tipos: las de granulometría continua, las discontinuas y las subnormales. Dentro de las continuas pueden ser las de esa granulometría cerradas o semiabiertas. Dentro de la semiabierta están las bases granulares asfálticas o los concretos asfálticos que están en la parte superior de la estructura. También aparecen las bases de alto módulo, GIMA, arenas asfalto. Eso es función de la granulometría. Entonces, estamos clasificando el material, ya sea elaborados en caliente, elaborados en frío, en planta o en el camino, y según su granulometría. También pueden ser granulometrías discontinuas, como microaglomerados en caliente, SMA o mezclas drenantes. Vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto también. Y hay otros materiales elaborados en caliente que son materiales de
de peor prestación, digamos, o más baja prestación, no peor, no diría una palabra peor, sino de una prestación adecuada a nivel de exigencia, que puede ser tosca, que es un suelo seleccionado con arena y con asfalto, conglomerados calcáreos, etc. Ahora bien, estos nos vamos a abocar a lo que son las mezclas elaboradas en planta, en caliente, con granulometría continua, y lo que son los concretos asfálticos. Dentro de ello podemos ver cómo se manifiestan las deformaciones y cargas dentro de la estructura. Básicamente vemos en lo que son entre carpetas asfálticas y bases asfálticas hay deformaciones por tracción y por el mismo paso del tránsito. La carpeta asfáltica con las cargas tiene capacidad de formarse y volver a su posición inicial, tiene deformaciones elásticas compatibles con las cargas que la transitan. En el caso que no se puedan adecuar esas deformaciones, se va a producir algún grado de fisuración, digamos, ¿no? Va a relajar tensiones y se va a fisurar. Por otro lado, la subrasante, que es donde se apoya el paquete estructural, está sometido a cargas de compresión que le llegan desde la capa superior, por eso tenemos que ir absorbiendo estas cargas con cada estructura que vamos colocando para que las cargas que lleguen al final sean compatibles con la capacidad admisible que va a tener la subrasante para poder absorberlas. Entonces, podemos definir a las mezclas asfálticas como un sistema granular cohesivo. ¿Qué significa esto? Que tiene una parte sólida, que se la va a dar fundamentalmente los agregados pétreos y el filler. Va a haber una parte gaseosa, una fase gaseosa, que va a estar conformada por el aire, y una fase líquida que va a ser a alta viscosidad líquida, que va a estar dada por el asfalto, y a alta temperatura va a ser líquida, y a baja temperatura va a tener un comportamiento más bien sólido, elástico. Todo eso conforma estas tres fases, lo que se denomina un sistema granular cohesivo. En función de las proporciones relativas que se integren estas tres partes, vamos a tener distintos tipos de mezclas asfálticas. Por ejemplo, según la función que cumplen los agregados pétreos, la mezcla asfáltica se va a definir como concreto asfáltico cuando hay una proporción de agregados pétreos gruesos y finos va a ser un 50%. Por ejemplo, definimos la diferencia entre grueso y fino por el tamiz número 4 o el tamiz número 8, según el tamaño máximo del agregado. Entonces, cuando la proporción sea del orden de un 50%, podemos hablar de concretos asfálticos mixtos. Si predominan los finos, sería una arena asfalto, y si predominan los gruesos, es una estructura muy granular, se denomina Stone Mastic Asphalt. Bien, entonces, según la función, que es otra clasificación, que cumplen los agregados gruesos, un esqueleto granular grueso que resiste los esfuerzos por trabazón mecánica entre sus partículas, aparece lo que se denomina la SMA. Está la cantidad de agregados gruesos que, ante una carga, las cargas se transmiten por contacto entre los agregados gruesos, uno por uno hacia abajo. Entonces, el esqueleto granular grueso resiste los esfuerzos por la trabazón mecánica entre sus partículas. Esta se denomina Stone Mastic Asphalt y están diseñadas fundamentalmente para soportar altas cargas del tránsito pesado. Según la función de los agregados pétreos también, con altos contenidos de fillers y ligante, generalmente se denominan arenas asfaltos. Estos, si se colocan con asfaltos modificados, por ejemplo, en un orden del 7%, se coloca como si fuese una membrana, se denomina Stress Absorbing Membranate Interlayer, SAMI, por sus siglas en inglés, como una capa retardadora de fisuras y con una alta capacidad de absorber deformaciones. Son mezclas más bien finas. Y también pueden aparecer las mezclas mixtas, que son, me atrevería a decir,
90-95% de las mezclas asfálticas que se diseñan en la Argentina y se colocan en las rutas son las mezclas mixtas, y el fin ocupa prácticamente todos los vacíos que deja el agregado pétreo grueso y se denominan concretos asfálticos. Hay un predominio de agregado grueso, en todo caso se pasa a formar lo que se denomina base granular asfáltica. ¿Estamos? Entonces, en este caso, en el caso de las mezclas mixtas, el agregado pétreo, en lugar de estar en contacto uno con otro, se apoya sobre lo que sería un mortero asfáltico, que es la arena, el filler y el asfalto, la carga se transmite a través de los agregados. La piedra va a tratar de bajar, de descender con el paso del tránsito, pero ese mortero ocupado por la arena, el asfalto y el filler trata de resistir la deformación o el desplazamiento que le provoca el agregado grueso. Ese es el caso de las mezclas, el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas densas convencionales. Bien, entonces, para lograr un adecuado proyecto, las mezclas asfálticas deben reunir una serie de propiedades en su conjunto. Entre ellas, por ejemplo, la estabilidad, que la vamos a definir como la capacidad de soportar cargas impuestas por los vehículos en distintas condiciones de tránsito, con deformaciones que sean compatibles con su fusión en servicio. Otra definición que podemos dar de la estabilidad, que puede definirse como la resistencia a la deformación plástica de la mezcla bajo la acción del tránsito. La mezcla asfáltica compactada es sometida en estado de compresión semiconfinada a esfuerzos de corte. Entonces, depende su comportamiento de la forma, el tamaño y textura superficial de los agregados, dureza y cubicidad de los mismos, características del cemento asfáltico, porcentaje óptimo del mismo, la relación de la fracción de filler-betún y del grado de compactación. Otra propiedad que analizamos es la capacidad de deformarse elásticamente que tiene la mezcla asfáltica para acompañar sin agrietamientos ni roturas las pequeñas deflexiones que sufre bajo cargas la mezcla asfáltica. En este caso estamos hablando de la flexibilidad. Por otra parte, debe tener cierto carácter plástico que le permita relajar las tensiones provocadas por las diferencias de temperatura durante el invierno y adaptarse al movimiento de las estructuras viales manteniendo uniforme e íntimo contacto con las capas de apoyos no elásticas. Está influenciada a su vez por la rigidez del asfalto usado y por un adecuado porcentaje de cemento asfáltico óptimo, por la relación filler-betún y por la relación estabilidad-fluencia. A modo de ejemplo, si uno diseña una mezcla asfáltica y la coloca sobre una base más débil, como puede ser un suelo seleccionado, tiene que tener una cierta flexibilidad, porque con el tránsito la base inferior se va a deformar mucho. Entonces, si la mezcla es muy rígida, se va a terminar fisurando. Por eso tiene que tener la capacidad, en ese caso, de poder adaptarse a esa deformación. En el caso que se coloque, por ejemplo, arriba de un adoquinado, esa mezcla no tiene que tener esa capacidad de deformación, porque en ese caso se nos estaría fluyendo, se estaría deformando. Entonces, la flexibilidad, por definición, es la capacidad de adaptarse a las deformaciones de la capa inferior, y como tal hay que diseñarla. Otra propiedad es la resistencia a las deformaciones plásticas. ¿Qué significa esto? A altas temperaturas, del orden de los 60 grados, que son las temperaturas que llegan en el verano el pavimento en muchas zonas del país, el material pierde su rigidez, su capacidad de resistir las cargas, y aumenta el módulo viscoso, digamos, o la rigidez viscosa, con lo cual tiene poca capacidad de absorber las cargas sin deformación. Entonces, hay que poder diseñar el material de manera tal de tener una resistencia al corte suficiente y que no se nos produzca deformaciones permanentes en el camino. Otra de las propiedades que analizamos es la durabilidad. La mezcla debe ser resistente a los agentes climáticos, particularmente a la acción del agua y del alto tránsito. Depende fundamentalmente de la utilización de agregados pétreos sanos y duros,
de un adecuado contenido de cemento asfáltico, de la compactación relativa de la mezcla, del contenido de vacíos, de la calidad del filler en el caso de usarse y del material que pasa el tamiz 40 no tenga plasticidad. También es importante esa durabilidad que esté asociado, digamos, con mayores tenores de asfalto, en definitiva, ¿no? Otra de las propiedades que analizamos es la resistencia al deslizamiento. La resistencia al deslizamiento es la capacidad que tiene el pavimento de proporcionar una fricción adecuada en la interfaz entre el neumático y el pavimento para obtener buenas condiciones de frenado, fundamentalmente en superficie húmeda. El pavimento contribuye a la resistencia al deslizamiento con pequeñas irregularidades superficiales, lo que se denomina la microtextura, que la microtextura sería la microrugosidad que tiene el agregado. Por ejemplo, los areos que son muy pulidos, muy redondeados, no generan una buena resistencia al deslizamiento, digamos, a bajas velocidades, digamos, ¿no? En cambio, los más friccionales, los triturados, generan una mejor resistencia al deslizamiento. Por el contrario, a altas velocidades necesitamos tener una macrotextura que posibilite el drenaje del agua superficial para que pueda salir el agua, digamos, por la pendiente transversal del camino. Necesitamos huecos en la parte superior del camino. De esa manera eliminamos el agua y la resistencia al deslizamiento la logramos con un mejor contacto entre el pavimento y el neumático, con áridos fundamentalmente friccionales, ¿no? Otra de las propiedades que tenemos que buscar es la impermeabilidad. Es fundamental tener una buena impermeabilidad de manera tal de garantizar la vida útil de los pavimentos. En este sentido, la impermeabilidad va a estar asociado a un mayor tenor de asfalto y a una buena compacidad, bajos contenidos de vacíos y por otro lado, una buena estabilidad también contribuye a una buena impermeabilidad de la mezcla asfáltica. Otra propiedad que tenemos que analizar y tener en cuenta es la resistencia a la fatiga. La fatiga no es tan solo un problema de materiales y mezcla, se debe también a una serie de factores que deben estar presentes y que aparecen conjuntamente en el mismo momento, digamos. Uno de estos factores es la repetición de cargas de mucha intensidad. Otro es el mal drenaje de la subrasante que genera un pavimento débil y grandes deflexiones ante el paso del tránsito. Entonces, la calidad de la ejecución en este caso es un factor sumamente importante. Entonces, pavimentos con poco espesor y mal construidos indefectiblemente presentarán fallas tempranas por fatiga. Entonces, la resistencia a la fatiga aumenta en las mezclas con altos contenidos de ligante, bajos contenidos de vacío, mezclas con granulometrías continuas y densas, e indudablemente con el tipo de asfalto que se emplee. Por último, otras de las propiedades que podemos analizar es la trabajabilidad. Dice, la mezcla debe permitir que sea fácilmente distribuida y compactada. Entonces, ¿qué factores influyen en este caso? Va a ser el asfalto, la cantidad del mismo, la granulometría, la textura de los agregados y la forma de las partículas que tienen. También si la relación entre el filler y el asfalto es muy elevada, disminuye la trabajabilidad de la mezcla. Muchas veces se colocan arenas naturales en mezclas que no están sometidas a altos tránsitos pesados, entonces eso facilita enormemente, mejora sustancialmente la trabajabilidad. Bien, algunas de estas propiedades que vemos y que analizamos con las mezclas asfálticas las podemos de alguna manera sintetizar en esta tabla y buscar un diseño balanceado de lo que hace a estas propiedades. ¿Por qué? No forzar una parte del diseño a expensas de la otra mitad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, elevados tenores de asfalto, si uno lo puede ver en el eje de abscisas, a medida que incrementamos el contenido de asfalto, lo que hace a la curva de durabilidad, o sea, por ejemplo, medida a través de lo que hace a la fatiga o la resistencia al agua, se va a ver visto sumamente incrementado, ¿no es cierto? Pero
Por otro lado, la estabilidad de la mezcla, en la curva azul, cuando se incrementa el tenor de asfalto, se va a ver, va a reducir sustancialmente porque el material a elevadas temperaturas va a tener tendencia a fluir, entonces no es conveniente tener contenidos elevados de asfalto. Entonces, estas dos propiedades de alguna manera se contradicen, o sea, lo que es la fatiga y, o sea, más que se contradicen, son contrapuestas, y la estabilidad. Para bajos tenores de asfalto, por el contrario, la estabilidad se eleva y la durabilidad se nos cae. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, un diseño balanceado, tratando de equilibrar, entre otras, estas propiedades de manera tal de garantizar un adecuado diseño de la mezcla asfáltica. Todo esto se materializa a través de ensayos que vamos a poder ver en la próxima presentación de lo que hace al diseño propiamente dicho de las mezclas asfálticas a través del método Marshall y cómo evaluamos todas estas propiedades. Eso será en la próxima presentación.